Para todos, mi cariño y sobre todo mi afecto eterno por compartir conmigo esta hora de aprendizaje tanto para ustedes como para mí. Muchas veces, producto de que tenemos muy poco tiempo, debería organizar mucho más con un PowerPoint. Vamos a ver si lo logramos. Y estoy trabajando con ustedes un poco desorganizado. Pero lo más importante para mí es que yo tenga o tener el privilegio de que ustedes me escuchen durante una hora y pueda llevar a ustedes temas interesantes, temas prácticos, temas que van a servir para el crecimiento personal y para la vida. Quería leerle ante todo dos cosas. Quería conversar sobre un aspecto interesantísimo que habla sobre el concepto, un ejemplo de lo que significa la voluntad y sobre todo llega el momento ante la vida de que los seres que han pasado una experiencia realmente hermosa y bella ante la vida no tienen nada que demostrar. Cuando la personalidad nuestra está definida, cuando nos amamos a sí mismos, cuando hemos recobrado nuestra autoestima, aunque en muchos casos seamos guerreros en todos los sentidos, yo fui en mi etapa un gran guerrero, pero hoy en día estoy dedicado a ser guerrero espiritual. No sé si ustedes saben que yo ostento un tercer dan, un cinturón negro, tercer dan, de un estilo de karate, Yoshipo Shorin-ryu. Practiqué durante 25 años de mi vida karate. Es decir, cuando se ostenta un cinturón negro, tercer dan, se conoce muy bien la técnica, se conoce muy bien el arte, incluso para matar. Este hecho me hizo ante la vida, sencillamente a lo largo de los años, ya con 67 años, convertirme en lo que soy, un guerrero espiritual. Porque durante toda la etapa de mi vida joven, fui un guerrero, realmente un guerrero. Participé en Cuba en muchas competencias, gané medallas, tuve un dojo donde enseñé y tuve una trayectoria dentro del karate actual y fui uno de la segunda generación de karatecas que se forjaron en Cuba. Hoy en día, como ustedes ven, todo parece indicar que siempre tuve de otras vidas seres espirituales asiáticos. Todo parece indicar que tuve un monje guerrero en mi vida y que todavía actualmente muchas veces lo siento en todo su esplendor. Hay una anécdota muy hermosa mía precisamente sobre un anciano maestro samurái que se había dedicado perfectamente a enseñar el arte de la espada, el kendo. Y en este arte de la espada enseñaba a discípulos nuevos, con poca experiencia, y quería enseñar antes de morir toda su sabiduría a esos discípulos. Llegaban allí gente nueva, jóvenes, llenos de ímpetu, a tratar precisamente de faltarle respeto, de sacarlos de sus casillas para tener un duelo con aquel anciano, poderse medir. Pero cuando las personas maduran y cuando las personas tienen el concepto de su amor propio, que no tienen que demostrar absolutamente nada, cuando las personas se aman a sí mismos, sencillamente cambian las condiciones del hombre. El hombre que no tiene que demostrar nada no es cobarde. La cobardía no se mide por esos aspectos,
sino por el hecho de que usted se consolide y usted sepa toda la energía negativa que pueda llegar a usted, evadirla, quitarla. Es un aprendizaje para la paz, para la concordia, para el amor al prójimo. Independiente de que el hombre sepa defenderse integralmente con las armas. Allí llegó un joven que quería retar a ese maestro y lo llenó de injurias. Le dijo cientos de cosas para que obligarlo prácticamente a que sacara la espada y poderlo matar o morir en el intento. En aquella época no era sencillamente algo. La gente daba la vida si la tenía que dar en pro de una situación semejante, porque si ganaba la vida y matar a aquel anciano era llenarse de gloria para cualquier joven que aspirara a tener, como decimos hoy en día, una historia. Y aquel anciano, cuando aquel hombre llegó a su dojo, se dejó injuriar, decir muchas cosas desagradables y se mantuvo totalmente, pero totalmente, que aquellas palabras llegaban a él, pero no podían sacarlo de sus casillas. Una serenidad total, completa, hasta que el joven se cansó y se fue. Aquellos alumnos que querían mucho al anciano, se acercaron y le decían: maestro, ¿por qué usted se dejó injuriar? Maestro, ¿por qué usted no le quitó la vida a ese hombre que tantas cosas le ha expresado? Y el maestro samurái respondió a todos sus alumnos y les dijo: si alguien llega a ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? Y los alumnos le expresaron: a quien intentó entregárselo, maestro. Así respondieron esos alumnos. Y el anciano le dijo: lo mismo vale para la envidia, para la rabia, para los insultos, dijo el maestro. Cuando la envidia, la rabia y los insultos no se aceptan, ¿a quién continúan perteneciendo? A quien los llevaba consigo. Esa fue la respuesta de ese anciano samurái a sus propios alumnos. Tengan ustedes presente para la propia vida, porque es así como uno debe actuar en todos los sentidos. Pero tal vez eso lo da la experiencia, la madurez, pero hay que imitar esa madurez y esa experiencia ante la vida, precisamente para no crear problemas mayores en nuestras propias vidas. Quiero comentar con ustedes un artículo muy interesante, extraordinariamente interesante, que son de esos artículos que no salen en la prensa, o salen en la prensa después de mucho tiempo, pero prensa especializada, no salen en la prensa común, porque hoy en día, por desgracia, la medicina que es tan necesaria, me refiero a la medicina convencional, una medicina o a la medicina occidental, que es una medicina relativamente nueva, vamos a decir que es una medicina consolidada en estos 100 años que han transcurrido, pero que está paralizada totalmente como medicina del punto de vista de la materialización y
El concepto, muchas veces dentro de ella misma, de que solamente se puede aplicar ante la vida lo que está estrictamente comprobado por el hecho de análisis que llevan al concepto de lo que siempre expresan todos, que es lo genuinamente científico. Es como si la palabra científica fuera sencillamente la forma de quitarnos de arriba todo lo que es bueno, pero que no se ha comprobado científicamente. Ahora, la medicina se ha paralizado desde el punto de vista que se ha convertido en una medicina totalmente materialista, donde no juega ningún papel los sistemas holísticos, es decir, el ser humano es un sistema holístico, es un sistema que no es un cuerpo físico, sino es un cuerpo que es físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual o kármico. Como la medicina actual solamente ve la parte física, sencillamente no toma en cuenta la parte de lo que no se ve. Si pensáramos así, Dios no existiría. Si pensáramos así, no existirían otras dimensiones, no existiría el aire que no lo vemos, no existiría tantas cosas que no vemos, porque cuando nos sentamos frente a la televisión, nosotros sencillamente no vemos las ondas hertzianas que pasan a través del éter, pero estamos viendo el resultado de esas ondas electromagnéticas que llegan al receptor y estamos viendo todo lo que deseamos ver dentro de la televisión, la radio y el mundo actual. Tenemos sencillamente los adelantos más extraordinarios que puedan existir, la propia computadora, el teléfono móvil con internet. Tenemos los adelantos más extraordinarios y muchas de estas cosas han llegado precisamente a la tecnología de la medicina. Un adelanto extraordinario en la tecnología de la medicina. Pero la medicina se paralizó. La medicina, lo que no sea, entre comillas, científicamente probado, sencillamente no existe. No existe para ellos la medicina tradicional china, pero es una de las medicinas más extraordinarias que puede existir. Y hoy el médico que diga que esta medicina no es una medicina con su propia idiosincrasia, con sus propias características, y el que diga que esta medicina es un placebo para los humanos, no sabe lo que habla, no sabe lo que dice, no está informado. Placebo, tal vez por un conducto de la mente, puedan existir en todos los sentidos. Pero más allá de un programa materialista, existe un concepto etérico y un concepto de energía, y un concepto que la medicina actual viene funcionando con él hace mucho tiempo, aunque no lo reconozca. Cuando usted llega a un hospital grave, le colocan sobre su pecho electrodos para hacer un cardiograma o un encefalograma para saber si usted está vivo o no está vivo, si usted se le va a crear algún problema. Son equipos que inmediatamente le colocan a cualquier persona. ¿Y cómo trabajan esos equipos? Trabajan con la energía interna del cuerpo, con energía bioeléctrica que tiene el corazón, que tiene el cerebro. Es decir, está plasmado sobre un programa
y ese programa sobre una pizarra para saber cómo usted está funcionando bioeléctricamente. Es decir, el cuerpo es energía, la bioelectricidad existe, es decir, trabajamos con sistemas bioeléctricos o con sistemas energéticos o de vía o bioenergéticos. Estos sistemas están ya altamente desarrollados al punto que en nuestro mundo no se habla de equipos que sencillamente son capaces, dado el desarrollo que tenemos actualmente, hacer una resonancia magnética desde la casa y dar 34 parámetros médicos. Ese equipo lo tenemos, trabajamos con él. Podemos ver sin médico 34 parámetros médicos, en este caso de cualquier persona, a través de la resonancia magnética. Es un equipo prácticamente que cabe entre de dos manos aquí. Es decir, la ciencia, la tecnología avanza, pero la medicina se ha paralizado en su concepto. No así un ejemplo en Inglaterra. Inglaterra es un país inteligente, un país donde usted se quiere ver con un médico, con un especialista o terapeuta especializado en medicina alternativa, o vamos a decir mejor, medicina complementaria, y usted se ve con el especialista en medicina complementaria y usted se ve con el especialista en medicina convencional. Y ambas medicinas las paga el Estado. Porque en el mundo de la bioenergía, que es como se le llama hoy en día a la medicina que hacemos nosotros, desde el punto de vista de aplicar Reiki, de aplicar kinesiología, de aplicar técnicas de liberación emocional y de aplicar cualquier sistema de sanación como la sanación espiritual por arquetipo, estamos haciendo técnicas bioenergéticas. Estamos trabajando con bioenergía, estamos proyectando energía, estamos desbloqueando energía. Precisamente son los pensamientos, las emociones y los sentimientos negativos, en su inmensa mayoría, los que crean las condiciones para que la persona enferme. ¿Por qué? Porque esos pensamientos, cuando se hacen realidad dentro de una persona, desequilibran totalmente el sistema inmunológico del ser humano. Y si usted no se ha alimentado correctamente, si usted ha mantenido una alimentación errónea en su vida y usted tiene acidificado el organismo, no alcalino, usted tiene la base ácida que necesita un cáncer, que necesita una enfermedad, es decir, los microbios patógenos, las bacterias, los ácidos, los virus y los hongos para desarrollarse en su cuerpo físico. Por tanto, nosotros tenemos que ver como sanadores, tenemos que coger conocimientos, pero también ver de forma integral el concepto de la salud. Tenemos que aprender a sanar con Reiki, a sanar con sanación espiritual por arquetipo o otros tipos de sanaciones a los cuales podemos acceder, o sanaciones espirituales de cualquier tipo, pero tenemos también que orientar correctamente a un paciente en su alimentación. Y no solamente en su alimentación, es decir, en todos los aspectos espirituales que podamos sencillamente orientarle. Créanlo o no, cuando usted está débil, la mente humana crea energías que toman fuerza y se comportan tal vez como entes de fuerza, entes espirituales que absorben la energía del cuerpo
y te debilitan. Cuando normalmente sentimos una situación determinada, estamos creando dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros cuerpos, entidades que la creamos a través de nuestros pensamientos. Pero ¿por qué no? Cuando una persona está en desequilibrio, cuando una persona no está totalmente equilibrada y fortalecida en todos los aspectos de la vida, abrimos nuestra aura, nuestro cuerpo físico, tal vez a entidades que no le corresponde penetrar en nuestro cuerpo físico. Y esas entidades muchas veces se presentan. Puede ser tal vez que muchos no crean en eso. Puede ser que muchos duden. Puede ser que en definitiva no haya, porque influye notablemente muchas cuestiones de este tipo en la religión que cada persona en un momento determinado de su vida practica o que hemos adquirido de nuestros padres, pero hoy en día la religión católica, apostólica y romana tiene padres, es decir, sacerdotes que se dedican directamente a estos casos para liberar a personas de entidades espirituales que han adquirido. Es decir, no crean que las propias religiones no se preparan para fenómenos de esta índole. En el mundo espiritual pueden existir muchos factores. Usted a través de su propia vida va a tener siempre, como usted le quiera llamar, entidades espirituales o entidades de luz o seres de luz que le van a acompañar en el contexto de su vida. Precisamente aquellas personas que son bien amadas y que mueren antes que nosotros se convierten en seres de luz respecto a nosotros cuando son seres que han encarnado con energía, con fuerza, cuando son seres que han transmitido amor y mucho amor. Otros seres muchas veces quedan tronchados y no pueden bajo ningún concepto elevarse y empezamos a tener sueños con esos seres, lo vemos, conversamos con ellos y precisamente ese sufrimiento que muchas veces tienen personas le hacen mucho daño porque cuando suceden fenómenos de esa índole, a esos seres hay que elevarlos para que vayan donde deben ir y sencillamente vuelvan al estado de luz donde deben estar. Muchas veces el ser se cree que no ha muerto y lo que hace es constantemente crear, aunque él no lo desee, problemas de salud y situaciones psicológicas en las personas amadas. En este mundo espiritual hay muchas cosas todavía por aprender y muchas cosas complejas, pero vamos a dejar abierto para la comprensión de todos, porque dentro de la sanación espiritual por arquetipo, muchas veces nos convertimos en chamanes modernos, en brujos modernos, o en personas capaces de limpiar el cuerpo físico de una persona de entidades espirituales que nos puedan crear problemas y situaciones. A veces no es fácil, mi querido amigo. A veces yo he visto situaciones de seres que no son de luz, seres complejos, tal vez hasta diabólicos, que yo no he podido bajo ningún concepto resolver. Y entonces tengo que decirle, aunque me duela a la persona, que tiene que haber o buscar una persona especializada, y eso existe. Pero cuando vamos a esa persona especializada o queremos ir para resolver
existen muchas dudas y existen muchas situaciones que todavía no han enseñado y que tememos, cogemos miedo. Cuando hablamos de la religión afrocubana, cuando hablamos de un babalao, cuando hablamos de la santería, lo vemos todo como el brujo, como la mala influencia, como lo malo, como algo. Ninguna religión, religiones ancestrales traídas de África, sencillamente, o la religión afrobrasileña, o la religión afrohaitiana, todas esas religiones, todas, siempre el factor del hombre es determinante. Yo puedo ser un hombre con instintos malos, o un hombre que el dinero me pueda comprar. Y entonces son personas que muchas veces se prestan precisamente a la fase mercantil que tiene ese tipo de religiones. Usted llega a un periódico en Miami y va a encontrar cientos de brujos. Desde la persona que en 24 horas le resuelve un problema matrimonial, como la que le hace un amarre a cualquier persona. ¿Hasta dónde llega el mercantilismo de la situación espiritual? ¿Hasta dónde pueda llegar realmente las personas que van y se gastan su dinero y creen que amarrando a una persona pueda esa persona nunca irse de su lado? Sencillamente le voy a recordar en ese aspecto algo lindo, algo hermoso, que es la anécdota de el cacique y la hija del cacique. Una mujer muy hermosa, muy bella, se enamora grandemente de uno de los guerreros indios y al enamorarse quiere ir a ver al chamán, al brujo de la tribu, ambos, para que les ayudara en todos los sentidos a consolidar el amor que ellos tenían ante la vida. Y van donde está el chamán y le dicen: por favor, queremos vivir unidos para toda la vida. Quiero que usted me una para que siempre vivamos juntos y amando. Y el chamán le coloca una prueba de fuego. Le dice que tiene que subir ella y él a las montañas y buscar en las montañas un halcón y un águila. Ella un halcón y él un águila. Pasan 15 días, se golpean, llegan a pasar mucho trabajo, pero cazan esos animales y lo traen vivos en sacos orgullosos frente al chamán o al brujo de la tribu. Y el brujo de la tribu se ríe y le dice: ahora amárrenme por las patas al halcón y al águila. Y así fue, lo amarraron. Y después suéltenlo a volar. Eso hicieron. Amarraron al águila y al halcón y los pusieron a volar. De más está decir que amarrados por las patas cayeron en el suelo y empezaron a picotearse unos al otro. Y inmediatamente él, viendo la situación que estaba sucediendo, le dijo: miren bien lo que está sucediendo. Eso es lo que sucede cuando el amor se ata. Nadie puede atar al amor. Ustedes tienen que volar juntos, pero nunca atados, porque el amor no se ata a nadie. Para amarse hay que volar siempre de forma separada,
y que preserven el amor ante todas las cosas de la vida, pero no se aten nunca a nada, porque el amor es libertad. Cuando se ama realmente ante la vida, el amor es todo. El amor no puede bajo ningún concepto atarse. No puede existir ni esa energía ni esa fuerza que pueda atar a nadie, porque el amor no se ata a nadie. Eso ténganlo presente en todos los sentidos. Quería conversar con ustedes el aspecto de este artículo extraordinario que salió en el Journal of the American Medical Association. Esta asociación en español se llama AMAC, y el criterio de un gran médico y de esta médica dice que es el mejor que ha visto en toda su vida, publicado en la literatura científica y que documenta la tragedia del paradigma médico tradicional. Erróneamente continuamos llamando medicina tradicional a la medicina convencional, es decir, a la medicina occidental, cuando en realidad la medicina tradicional es la medicina ayurvédica, la medicina china, es decir, y la medicina tibetana. Esas tres medicinas se pueden considerar medicinas tradicionales, no así la medicina convencional o occidental. Esta información es una continuación del informe del Instituto de Medicina que apareció en los medios, escuchen bien, en diciembre de 1999, pero era difícil de hallar las referencias de los datos dados, que no apareció en una publicación con reseña académica. Ahora por primera vez se ha publicado en AMAC, que es la publicación médica con mayor circulación del mundo. Quien lo publica es la doctora Bárbara Stanfield, de la Escuela de Higiene y Salud Pública del Johns Hopkins. No sé si ustedes han escuchado qué es el Johns Hopkins. Está considerado como uno de los más extraordinarios hospitales que tiene Estados Unidos. Y esta doctora describe cómo el sistema de salud de los Estados Unidos puede contribuir a la mala salud. Bien, aquí se describe que existen 12.000 cirugías innecesarias que se hacen por año en el sistema de salud de Estados Unidos. 7.000 errores de medicamentación en hospitales. 20.000 de otros errores en hospitales. 80.000 infecciones en hospitales. 106.000 efectivos negativos de medicamentos que no son errores. En suma, mueren en los Estados Unidos 250.000 muertes por año por causas iatrogénicas. ¿Qué significa iatrogénicas? El término se define como inducido en un paciente por la actividad, manera o terapia utilizada por un médico. Se usa especialmente refiriéndose a una complicación en el tratamiento. La doctora Stanfield nos advierte sobre cómo interpretar estos números y nos advierte que, en primer lugar, la mayoría de estos datos provienen de estudios realizados en pacientes hospitalizados. En segundo lugar, estas estimaciones son solamente de muertes y no incluyen los efectos negativos asociados a la incapacidad o al malestar. En tercer lugar, las estimaciones de muerte debido a errores son muy bajas o más bajas que las del informe del Instituto de Medicina. Si se utilizan las estimaciones más altas, las muertes debidas a causas iatrogénicas estarían
entre 230.000 y 284.000 personas muertas. De cualquier manera, 225.000 muertes por año constituye la tercera causa de muerte en los Estados Unidos después de las muertes por enfermedades cardiovascular y cáncer. Incluso si son exageradas, hay un amplio margen entre este número de muertes y la siguiente causa principal de muerte, que son las enfermedades cerebrovasculares. Otro análisis concluye que entre el 4 y el 18% de los pacientes regulares experimentan efectos negativos en el ámbito ambulatorio, incluidos 116 millones de visitas extras al médico, 77 millones de recetas extras que son innecesarias, 17 millones de visitas a las salas de emergencia, 8 millones de hospitalizaciones, 3 millones de admisiones por tiempo prolongado, 199 muertes adicionales y 77 millones de dólares extra de gastos. Es decir, amigos, el alto costo del sistema de salud se considera un déficit, pero parece ser tolerado por la creencia de que el mayor gasto proporciona más salud. Sin embargo, la evidencia de algunos estudios indica que hasta el 20 o el 30% de los pacientes reciben cuidados inadecuados. Entre el 44 y el 98, entre 44.000 y 98.000 de los mismos mueren cada año como resultado de errores médicos. Esto podría tolerarse si resultara en mejor salud, pero es así, amigos. Es una reciente comparación entre 13 países, el 3.4, los Estados Unidos se ubican en promedio de un puesto 12, según las indicaciones de salud, más especialmente la ubicación de los Estados Unidos para varios indicadores, que fue el 13, último en el porcentaje de nacimientos con bajo peso, es decir, 13% en mortalidad neonatal y mortalidad infantil general en este país que aparenta ser lo mejor del mundo. El 11% de mortalidad postneonatal, el 13% en años de vida potencial perdidos, incluyendo las causas externas, el 11% en expectativas de vida de mujeres al año de vida, el 12% para hombres, el 10% en expectativas de vida a los 15 años para las mujeres y el 12% para hombres, el 10% en expectativa de vida a los 40 años para mujeres y el 9% para hombres, el 7% en expectativas de vida a los 65 años para mujeres y el 7% para hombres, el 3% de expectativa de vida a los 80 años para mujeres y el 3% para los hombres, el 10% para mortalidad ajustada al acuerdo de la edad. La pobre performance de los Estados Unidos fue confirmada recientemente por un estudio de la Organización Mundial de la Salud que usó datos distintos y ubicó a los Estados Unidos en el puesto 15 entre 25 países industrializados. Existe la percepción de que el público norteamericano se porta mal, fuma, toma alcohol, es violento. Sin embargo, los datos no apoyan este supuesto. Escuchen esto. El porcentaje de mujeres que fuman va desde 14% en Japón hasta el 41% en Dinamarca. En los Estados Unidos es del 24%, que viene siendo el quinto lugar. En el caso de los hombres, el porcentaje va desde 26% en Suecia hasta el 61% en Japón. En los Estados Unidos es del 28%, es decir, el tercer lugar. En los Estados Unidos,
se ubica en el quinto mejor lugar en relación al consumo de alcohol. En los Estados Unidos, el consumo de grasa animal es relativamente bajo, el quinto más bajo para hombres entre 55 y 64 años, entre 20 países industrializados, y la concentración promedio del colesterol en sangre es la tercera más baja. En hombres entre 50 y 70, entre 13 países industrializados. Está claro que la falta de tecnología no es un factor que contribuya a la baja ubicación de los Estados Unidos en este ranking. Entre 29 países, los Estados Unidos se ubican segundo, después de Japón, en cuanto a la disponibilidad de unidades de imagen por resonancia magnética y de tomógrafos computarizados por cada millón de personas. Es decir, amigos, podría continuar leyéndole, porque este es un artículo extraordinario. Pero algo le puedo decir, no todo lo que brilla es oro. Es decir, cuando la medicina se enfoca con estos parámetros y no se dice la verdad, pensamos que todo marcha bien. Tenemos que tener presente que no y bajo ningún concepto estamos hablando que la medicina no es necesaria. La medicina es necesaria, pero hay que darle el valor que realmente ella merece. No podemos, bajo ningún concepto, creer tampoco todo lo que se nos dice y todo lo que nos hacen creer. Muchas veces cuando nos dan una sintomatología o un problema, un médico, tenemos sencillamente que buscar. Nos dicen que tenemos un cáncer y por favor hay que buscar 2 o 3 opiniones. Es decir, tenemos que conocer que muchas de las cuestiones que muchas veces no plantean puede ser errónea. Tenemos que tener conciencia de que no todo lo que brilla dentro del ámbito de la medicina es lo mejor. De hecho, podría hablarle muchas cosas aquí, y esta médico que fue capaz de sacar este artículo, publicarlo, da aquí autora del Departamento de Políticas y Administración de Salud, Escuela de Higiene y Salud Pública del Hospital Johns Hopkins en Baltimore. Para comunicarse con la autora, se llama Barbara Stanfield, MD, MPD, esos son títulos. Departamento Holístico de la Policía y del Desarrollo del Hopkins, de la Escuela del Johns Hopkins en Higiene. Es decir, ella da aquí todos sus datos y da todas las referencias de dónde salieron estos datos. Es decir, estamos hablando con una médico que sencillamente está diciendo una verdad absoluta que no se esconde para hablar, para expresar. Lógico, estos artículos no se publican en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión. Están prohibidos. Solamente le doy con este artículo y lo voy a publicar. Ya yo lo publiqué, pero lo voy a publicar para ustedes. Nuevamente para que ustedes tengan conciencia de que no todo lo que brilla es oro en este sentido. Como nosotros nos dedicamos netamente al mundo que no vemos, ese mundo hermoso y bello que no tiene nada que ver, aunque influye notablemente en la parte física, el mundo de la energía, podemos decir en este momento que nos gustaría hablar de las enfermedades y dolencias típicas de los chakras. El concepto de chakra viene precisamente de la India, donde sus místicos estudiaron y muchos veían que existían esferas en el cuerpo humano
de energía. Estas esferas de energía les llamaron chakras. El cuerpo humano, para ellos, tenía exactamente 7 chakras. Existen muchos más, pero 7 chakras principales. No voy a ahondar en la parte teórica para no perder tiempo. Todo el mundo puede buscar la parte teórica de los chakras en términos generales, pero lo que yo le voy a presentar aquí es muy difícil que ustedes lo tengan. Esto siempre yo lo he guardado como parte de mis enseñanzas y tiene un enfoque más bien dentro del contexto de la medicina tradicional china, pero un enfoque muy hermoso, muy extraordinario. El chakra número 1, que se encuentra precisamente entre el ano y el escroto del hombre, o entre el ano y la vagina de la mujer, es el que está relacionado directamente con los problemas del chi del riñón. Cuando hablamos de chi, es la energía del riñón. Siempre que tengamos problemas con la energía del riñón, hay problemas en el chakra número 1 y está asociado, por eso tomen nota, a la emoción de angustia, de miedo. Es decir, podemos decir que cuando hay problemas o situaciones en el chakra número 1, principalmente tenemos problemas con la emoción llamada angustia y con la emoción del miedo. Y siempre va a suceder falta de energía en el riñón. Es yo y mi vehículo. Es decir, se va en este sentido a tener problemas en los huesos, en el cabello, en el tejido del cuerpo, y normalmente las personas se descargan quejándose. Hay una queja constante dentro del contexto de la persona. La sensación normalmente es una sensación de frío, y el sentido más afectado que tiene la persona es no poder oír. Hay una convicción paralizante dentro de esta persona que tiene afectado este chakra, donde siempre va a decir: el mundo es peligroso. Es decir, fíjense cuántas cosas: sensación de frío, un sentido afectado de no poder oír, porque hay una relación directa de los riñones con los oídos. Si tienes problemas en los riñones, vas a tener problemas en los oídos. Hay una convicción paralizante que el mundo es peligroso y que ese mundo nos puede hacer daño. Y hay unos síntomas generales en la persona que son síntomas de frío, de angustia, de ansiedad, de dolores agudos, porque en el 90% estas personas no están tomando la suficiente cantidad de agua, y el riñón, para mantenerse con salud, comienza a absorber todo el agua del cuerpo. Esto trae como consecuencia que afecte el corazón y que afecte todo el cuerpo. Por tanto, cuando no se toma la suficiente cantidad de agua, los riñones están pidiendo a grito, el cuerpo está pidiendo a grito agua, porque está deshidratándose totalmente. Estamos creando un virus que nos llena de dolor porque estamos deshidratándonos. ¿Cómo lo evitamos? Tomando la cantidad de agua necesaria, al menos 1,5 litros diariamente, 5 botellitas de 500 mililitros de agua, y si puede ser alcalina, mejor todavía. Uno de los temas de conversación de las personas que tienen afectado el primer chakra
es, y apunten, no tengo confianza, no avanzo, me siento acorralado, la vida en este mundo es peligrosa. Es decir, la fase yang, es decir, la fase de energía fuerte en la persona es la inflexibilidad, el egocentrismo, se convierten en personas materialistas y en personas introvertidas. Las personas que tienen una inflexibilidad total, completa. El egocentrismo es inmenso. El materialismo, idéntico, pero además introvertida en todos los sentidos. En la fase yin de la persona va a sentir cansancio y depresión con tono angustiado. Es una depresión con un tono totalmente angustiado. Van a surgir enfermedades del esqueleto y las articulaciones. Van a surgir problemas en el sistema nervioso central, en la audición y equilibrio. Van a surgir problemas en la vejiga, en los riñones y a la larga enfermedades degenerativas como el reuma, etcétera, pero aún más van a surgir problemas con la sexualidad. Lo que quiere decir que hay que buscar, porque esta persona va a tener intervenciones en su fase aguda para descargar la angustia y la ansiedad. Se convierte en una persona que comienza a suspirar y a quejarse. Suspirar y quejarse. Las enfermedades y dolencias o síntomas donde se manifiesta un bloqueo del primer chakra y la energía del riñón pueden ser la artrosis, la osteoporosis, enfermedades degenerativas de los huesos en general, enfermedades que afectan el sistema nervioso central, como el Parkinson, bien, los problemas con los riñones, con los dientes, con las glándulas suprarrenales, los problemas con la audición, con el balance, con los mareos, sentirse como si estuviera flotando, incluso un envejecimiento prematuro, problemas de audición, de calvicie, problemas de visión, las manos y fríos, los pies, dolores en el cuerpo que son agudos y localizables, rigidez, lentitud, retención de líquidos, problemas de hernia discal, en general, problemas con los huesos, con los cabellos, con los tejidos. Los huesos forman la estructura del cuerpo humano y por eso, al afectarse el primer chakra, que tiene que ver con la base de la vida, el intento de supervivencia, la sensación de sentirse seguro en el mundo, todas estas cosas afectan los huesos. Creo que eso es comprensible y que ustedes tienen que tenerlo presente. Todas estas cosas yo las voy a publicar una vez que terminemos el análisis de los chakras de esta forma. Ahora, ¿cómo armonizamos ese chakra? En primer lugar, como personas que nos dedicamos a la sanación, tenemos que lograr procurar la confianza de esa persona en sí mismo, procurar la confianza en el mundo, ejercitar en esa persona las emociones positivas y que ella pueda enfrentar sus problemas con suavidad y con flexibilidad. En segundo lugar, tenemos que conectarla con la tierra por medio de ejercicios de yoga o ejercicios bioenergéticos. La mujer necesita la energía yang del hombre
y el hombre necesita la energía yin de la mujer. El famoso abrazo al árbol es precisamente conectarse con la tierra para absorber a través de las raíces de la tierra la energía yin de la tierra. Si una persona está desarmonizada en todos los aspectos, tiene que armonizarse con la energía de la tierra. Abrazar un árbol es la forma, yo diría, mejor de absorber la energía de la tierra en cualquier persona. ¿Cómo absorbemos la energía yin? Con el sol. Sobre todo con el sol ese que nace desde el principio del día, cuando sale, o el sol que se va oponiendo, que podemos mirar fijamente y sentir los rayos del sol que penetran sobre nuestra cara, que no nos hacen daño, y visualizar cómo penetran a través de nuestro séptimo chakra o de nuestro sexto chakra, bien hacia la glándula pineal o la glándula pituitaria también. Es decir, llenar, sentirnos que vamos armonizando de energía yang el cuerpo. Los taoístas también utilizaban la energía yin de la mujer y a través del amor sexual, pero estas son técnicas muy especializadas que se desconocen y en este momento hablar de ellas me llevaría mucho tiempo. Las técnicas que sencillamente son más sencillas es el abrazo al árbol para absorber de la tierra la energía yin y sentir por la mañana cuando sale el sol, nosotros parados frente al sol, colocando los pies sobre la tierra, si es posible. Si no es posible, pues sencillamente no tenemos tierra y vivimos en un quinto piso, al menos absorber esa energía que llega a nosotros a plenitud, sentir que nos estamos absorbiendo la energía yang. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita de ambas energías, de la yang y de la yin. Fíjense la característica que yo les expresé, después cuando ustedes puedan leer este artículo y sobre todo analizarlo para conocer a fondo estas técnicas. Cuando se tienen problemas en el primer chakra, hay que concretar metas, hay que trazarse metas a corto plazo y aspirar a realizar en ellas para uno poder estimular y sobre todo estimularse a sí mismo para que uno se vea que ha alcanzado metas concretas en nuestras vidas y ese estímulo nos dé fuerza para lograr lo que nosotros deseamos ante la vida. Recuerden que el chi del riñón se armoniza con la realización personal. Mientras usted logra metas, etc., eso armoniza el chi del riñón. También por medio del deporte se puede alcanzar esa satisfacción. Es decir, trazarse metas, informar los resultados a la gente que te rodea para que seas felicitado. Hoy di 5 vueltas a la pista, mañana doy 6, y a una persona que me quiera bien le digo, mira lo que he logrado. Ayer no hacía ni una pista, hoy he logrado hacer 3 pistas y espero mañana lograr hacer 4. Estimularse, eso es muy importante. Otra de las formas es servir a los demás, aun si uno no lo siente ni lo desea. Estimularse sirviendo, haciendo un favor, deseando lo mejor para otras personas. Otro de los factores también muy importantes es soltar patrones mentales y establecer contacto con el cuerpo. Es decir, esos patrones mentales que muchas veces como ser humano nosotros tenemos y no dejamos soltar. Y hay patrones
que ya son negativos en nuestras vidas y tenemos que cambiar, enfocar nuestras vidas para revivirnos, darnos fuerza, para sentirnos útil y sentir que seguimos avanzando. El avance emocional siempre es necesario a pesar de la edad. La edad no tiene nada que ver con el avance personal, la realización que cada persona logre ante la vida. Podemos lograr cosas extraordinarias en nuestras vidas, es decir, metas que realmente nos vamos a trazar. Tenemos que dejar de quejarnos, de suspirar dando sonidos de angustia. Incluso a veces, hasta cuando estamos así, funciona como el llanto, funciona como una pena muy grande. Tenemos ante todo que ser fuerte en este contexto y saber que vamos a salir de los problemas ante la vida y tener fe y confianza en nuestro presente y en nuestro futuro. La angustia se ha convertido en una angustia crónica. Hay que tratar de ser en todos los sentidos una persona que pueda tener fe y confianza plena, con un balance en sus actividades, con descanso, y que la persona logre ante la vida salir adelante, porque esa fe y esa confianza no le van a abandonar. Recuerden que tienen que sentir y ejercitar la compasión. La compasión es muy importante en los seres humanos, porque eso también nos va a ayudar a que nuestros riñones alcancen el equilibrio. Y siempre que ustedes se tracen una meta que sea realizable, hay que trabajar con autodisciplina para obligarte a alcanzarla. Y cuando comiences algo, trata precisamente de terminarlo, de no interrumpirlo. Eso va a construir nuevamente la confianza en ti mismo. Es decir, también puedes, cuando haya oportunidades, buscar el calor de unas vacaciones, de un lugar caliente. Saben que las playas precisamente son muy hermosas y las personas que tienen problemas en el primer chakra necesitan más calor que frío. Por eso cuando tenemos problemas es bueno tirarse en la arena de una playa, es bueno hacer ejercicio, correr, nadar, hacer bicicleta. El ejercicio también ayuda. Y sobre todo tenemos que aprender a concretar todo lo que nosotros como personas queramos alcanzar, porque de esa forma nuestro riñón se va a estabilizar. La persona puede hacer trabajos manuales, tejer, bordar, mecaniquear, pintar o darle forma a algo. La energía del riñón tiene que ver con la energía de la tierra. Usted puede llegar a una zona de la tierra y dar patadas en el suelo, bailar con los pies descalzos, tocar un tambor, marchar, correr, caminar, incluso dejarse mojar por la lluvia o trabajar en un jardín. Todo esto da muy buenos resultados con la energía del riñón. Hemos tocado el primer chakra. Nos falta por tocar prácticamente todos los chakras. Pero es muy interesante el enfoque
que estamos dando del primer chakra, porque en definitiva son cosas necesarias. Hoy en día tenemos técnicas mucho más rápidas para nosotros equilibrar el primer chakra. Sabemos precisamente que para nosotros saber si ese chakra tiene problemas o no, porque en Kinesiología cogemos, hacemos el famoso cero, vamos a decir, este cero, nuestro dedo índice pulgar, lo colocamos fuertemente, y nosotros cogemos con esta mano y la colocamos en la parte del pubis o del sexo y nos preguntamos, ¿tenemos problemas con el primer chakra? ¿Tenemos problemas con el primer chakra? ¿Cómo se está comportando? Entonces vengo aquí y digo, voy a detectar mi primer chakra. Tengo problemas con mi primer chakra. Y a lo fuerte. Si se mantiene cerrado, no hay problema. Tal vez a muchos le va a hacer esto y se va a abrir. Eso quiere decir que hay problemas en el primer chakra. Esta es una forma de kinesiología muy rápida para detectar precisamente nuestro cuerpo físico. Tocamos debajo del ombligo nuestro segundo chakra, hacemos esto y decimos, tengo problemas con mi segundo chakra. Si cuando yo hable se abre, hay problemas en el segundo chakra. Si se mantiene cerrado, ese chakra está sin ningún tipo de problema. Y así sucesivamente en cada uno de nuestros chakras. Y estas cosas las vamos a tratar nuevamente en la próxima conferencia el jueves próximo y vamos a dar la continuación de los chakras que nos faltan. Tengan presente que es muy importante conocer dentro del medio del Reiki las formas que normalmente el Reiki lo hace, como también dentro de otros medios, otras formas, digamos la sanación espiritual por arquetipo, hace una forma diferente para equilibrar y armonizar los chakras. Eso podemos darlo, eso no es secreto. Podemos utilizar la kinesiología para el diagnóstico de chakras, como esta que yo le acabo de enseñar, que no es problemática, es muy fácil, pero después nos viene cómo armonizar ese chakra. También les voy a enseñar una forma de armonizar ese chakra y que ustedes se percaten que ese chakra es correcto, que el chakra ya está totalmente armonizado y equilibrado. Muchos maestros precisamente utilizan esto como un sistema totalmente diferente. Incluso cuando llega una persona, maestros que se dedican como yo a la sanación y a hacer terapias, llega una persona y te dice, yo quiero armonizar y equilibrar los chakras. Y entonces esa persona se dedica a armonizar y equilibrar los chakras y le cobra por eso, precisamente. Es decir, es una forma también de terapia de forma independiente y como tal se cobra. Ustedes deben tratar de dominarla. Hay 1 o 2 libros que se han publicado sobre chakras en la comunidad. Yo los tengo, si ustedes quieren yo se lo publico. Es decir, podemos publicar todo esto en Clínica Reiki, en Reiki, Clínica Reiki, Medicina Bioenergética. En Clínica Reiki, Medicina Bioenergética es uno de los grupos que yo atiendo. Son muchos los que yo atiendo. Y ahí es donde yo prácticamente coloco siempre todas las cosas de interés. Vamos a publicar allí esto para que ustedes
lo puedan tener, y sobre todo nuevamente podemos publicar allí los libros que existen de chakras. Cuando uno se quiere especializar en el ámbito de los chakras, tiene que estudiar los chakras, no solamente el diagnóstico en términos general, para uno saber si el chakra tiene situaciones y poderlo después mejorar en todos los sentidos. Bien, mis queridos amigos, ha sido un placer de verdad compartir contigo, con ustedes, este jueves, y que Dios siempre los bendiga. Muchas gracias.